Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen de nuevo aquí en Expedientes TVC en una fecha tan importante para los mexicanos, 19 de septiembre. Hoy estamos lamentablemente cumpliendo un año del terremoto del 2017 y 33 del 85, dos terremotos que nos han marcado de manera muy importante, para bien y para mal, en ambos sentidos. Y hoy justamente vamos a hablar de este trabajo de 17, si no estoy mal informado, de 17 compañeros periodistas, reporteros, 19 edificios, 19 heridas. ¿Por qué el sismo nos pegó tan fuerte? Este trabajo de Editorial Grijalbo, y viene a presentarlo su coordinador, Alejandro Sánchez. Alejandro, un gusto recibirte. Un gusto, bienvenido a Expedientes TVC en una fecha tan importante. A ver, platícame, 19 edificios como 19 heridas. Sí, hoy cumplimos un año. Un año ya. Y 33. Así es. Del 85. Septiembre que nos ha marcado especialmente en la Ciudad de México. Un lugar que estábamos a punto de cumplir 500 años desde la caída de la Gran Tenochtitlán. Y nos golpea fuerte doble, el 7 y el 19. Sí, sacudidas muy internas. Muy lamentables, con muchas heridas. Y lo que nos proponemos en este libro es juntar, recopilar el trabajo de periodistas que estuvieron en el lugar de los hechos desde el día 1, semanas, y que asumieron el reto de volver meses después para saber qué había pasado. Ya un poco transcurrida la emergencia, yo consideré que había sobreinformación y que sabíamos, pero no sabíamos. Sí. No estábamos por encimita. Por encima, además de que hay que destacar que a diferencia de hace 32 años, en este año del 2017, fue una situación distinta por el uso de las redes sociales. Se convocó a la gente de otra manera. De otra manera. Estas generaciones que estaban aparentemente tan distanciadas, los baby boomers, la generación X, los millennials, salieron codo a codo a rifársela a la calle, pero también las redes sociales nos generaron mucha desinformación. Nos comunicaron, pero a la vez nos desinformaron. Y en la calle, a tu servidor le tocó hacer cobertura la primera semana en la Ciudad de México. Sí. Y a partir de la segunda semana fui enviado a Juchitán, donde habían transcurrido 20 días del sismo y llevaban 5.300 réplicas, los oaxaqueños. Réplicas. Y no paran, ¿eh? Y réplicas que se sienten distinto. Estamos en la zona Juchitán, la zona más estrecha de la República Mexicana. Es como las entrañas, el alma del mapa, y el crujido que ocurre ahí, que genera con el tipo de golpe, hace que haya una psicosis. La gente estaba enterada más de una historia de ficción, que eso es lo que me llamó la alerta, y no tenía bien documentado qué había pasado en la Ciudad de México y en el resto del país, y por qué el sismo nos había pegado tan fuerte. A ver, ahí voy justamente. Esta pregunta, que es parte del título de este libro, ¿por qué el sismo nos pegó tan fuerte? Y yo me iría un poco más, si me lo permites, Alejandro. Cuando hablamos del sismo, no hablamos nada más del año pasado, hablamos también del de hace 33 años. ¿Por qué el sismo nos pegó tan fuerte? Seguramente en la mente de nuestros televidentes la respuesta es muy clara, pero yo quisiera que tú nos platicaras qué encontraron. En estas son 19 historias, ¿verdad? Son 19 historias. 19 compañeros periodistas. Somos todos 18. Excelentes. Al final, tu servidor terminó escribiendo dos textos cuando era uno. Alguien por circunstancias de fuerza mayor se bajó de última hora y teníamos que hacer este libro que estaba de alguna manera proyectado así en la editorial. Finalmente sale y encontramos esa respuesta desde el punto de origen geográfico del país. El país, la República Mexicana y la Ciudad de México son parte de una especie de herradura geográfica que viene desde el oriente del mundo
atraviesa por Nueva Zelanda, cruza los océanos, baja por América del Norte y atraviesa esta parte estrecha de la República Mexicana. Corre hasta el Ecuador, hasta Chile, y por eso es que somos una de las entidades más sísmicas en el mundo. Ese es el origen, pero la otra es, realmente nos comprábamos el discurso, la narrativa oficial del gobierno de que nos decía que el sismo nos había sido incluso benevolente con nosotros por la fuerza con que se movió, que no se habían caído tantos edificios, y parece que quienes tuvimos esa experiencia de padecerlo, de vivirlo en algún lugar, claro. Sí, eso era como que decíamos, realmente no estuvo tan complicado. Porque nuestras mentes también se van al 85. Es lo inmediato. Es así el referente. Las nuevas generaciones que no lo vivieron tienen el referente de los padres, de los Nosotros abuelos. tuvimos el del 59. 59, cuando se cae el ángel, 57. Sí. Y eso te va marcando. Entonces, cuando cada periodista vuelve al lugar de los hechos, ya de por sí ya tenía ciertas evidencias, pero el tiempo permite que la investigación vaya madurando y nos encontramos los periodistas que hacen ese trabajo derrumban la versión oficial, porque el sismo nos pegó tan fuerte y hubo edificios, hubo víctimas, hubo edificios derrumbados que no tendrían que haberse caído. Y hubo víctimas, hubo muertos que no tuvieron que haber muerto por el sismo. Entonces la conclusión de este libro es, buena parte de víctimas no las mata el sismo, los mata la negligencia y la corrupción, porque se hacen edificaciones al margen de la ley. No se atendió después del 85 a algunos inmuebles que estuvieron dañados y nuevas construcciones se levantaron sin que se cumplieran las normas más elementales. Hoy por hoy, a un año exactamente, el estandarte de esto que estás mencionando, Alejandro, es sin duda el Repsamen, el Colegio Repsamen, que está aquí a unas cuadras de Mega Noticias TVC. Y vamos, sería el lugar común, pero estamos hablando de muchos otros más edificios con licencias apócrifas, con elevación de número de pisos cuando no está permitido y que te lleva evidentemente a un pago, a una componenda, a la corrupción, y lamentablemente a un año no tenemos culpables. No hay señalamientos específicos de quiénes son los culpables. Y esto nos va a llevar, Alejandro, tú lo sabes muy bien como periodista, a que van a ir pasando las páginas de cada año hasta que se olvide. Ahí estamos viviendo un simulacro este día, pero es como su nombre lo dice, es mera simulación. Y la conclusión del libro también lo que dice es, no basta un chicharrazo para que afrontemos una emergencia como la de hace un año. No es suficiente que rompamos el récord Guinness en evacuación de edificios en 30 segundos, cuando el trabajo que se tiene que hacer ahora es de supervisión. Estamos capacitados. Los mexicanos realmente hemos hecho nuestro trabajo. La sociedad ha hecho su trabajo de estar atenta, de generar escuadrones de protección civil en los empleos, el tener conciencia en cada casa, en condominios. Todos estamos realmente conscientes. Sí hemos trabajado. La que no ha trabajado es la autoridad. Sí, porque además de que no ha trabajado, nosotros consideramos que hay un involucramiento y lo que de alguna manera decimos con letras, con todas sus letras, el título de un capítulo, y señalamos con nombre y apellido que hay un cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Decimos que es un cártel inmobiliario porque está asentado sobre una red de influencias desde el gobierno central, pasando por la máxima autoridad hasta representantes de la industria de desarrolladores inmobiliarios. Entonces, desarrolladores inmobiliarios de importantes empresas constructoras que dobletean también como funcionarios públicos del sector de la vivienda. Entonces, ¿qué te genera esto? Pues toda una red, una mafia que cuando cerramos el libro se estaba yendo a la imprenta y justo unos días después el libro estaba pasando por la impresora y se estaba derrumbando
una parte de un inmueble que se dijo que no se construyera allí por lo que representaba el riesgo, y solamente los vecinos y las asociaciones de medio ambiente que estaban en contra de eso, lo único que encontraron fue la represión policíaca. Y estoy hablando de el Plaza Arts, periférico. Periférico. Que se cayó sin un solo movimiento sísmico. No. Eso te habla de la corrupción. De la corrupción, de la voracidad de las desarrolladoras. De la falta de conciencia y de humanidad. A ver, 19 edificios como 19 heridas. El objetivo, bueno, es muy claro, ya tú lo has planteado, Alejandro. Platícanos, para empezar, para abrir boca, uno de tus capítulos. Hay un capítulo que es crudo, pero al mismo tiempo que documenta con datos duros. Es lo que me gusta también de este libro y de lo que entendimos en conjunto los periodistas, es cumplir con el ejercicio básico del periodismo de Gabriel García Márquez. Reportear, reportear y reportear. No hay otra para hacer una buena historia. Tuvimos datos, pero al mismo tiempo que vamos contando la historia, cada una de las historias, vamos conociendo el tema humano. Y está el caso de Araceli Ramírez, una madre que el día del sismo estaba en el primer piso en la Colonia del Valle, en la delegación Benito Juárez, salió con su hijo de 19 años, Juan Pablo, y el chico se dio cuenta que la perrita boxer de 4 años de la familia, no había salido con ellos. Regresa por la perra y se le cae el edificio encima. La madre de Juan Pablo, cada quien de alguna manera tiene su propio duelo, su manera de enfrentar este golpe brutal, y lo que hace Araceli Ramírez es no quedarse cruzada de brazos, y comienza a mirar su entorno y dice: ¿por qué el edificio contiguo al oriente de la ciudad no se cayó? ¿Por qué el del poniente no se cayó? ¿Por qué el mío sí se cayó? Y comienza a hacer una investigación en medio del duelo. Mediante solicitudes de acceso a la información, encuentra cómplices en el gobierno que le comienzan a dar tips y documentos de este inmueble en el que ella vivía, y descubre que efectivamente, como lo decías al principio, se construyen 8 pisos en un lugar que solamente tenía permitido 6. Se construyen 24 departamentos en un lugar donde solo tenía permiso para 16. Y lo peor es que el estacionamiento era un estacionamiento subterráneo, y se vulneró la infraestructura del inmueble por reducir las columnas para hacer mayores cajones del estacionamiento. Entonces, esto lo documentamos nosotros, pero la autoridad, incluso lo que decimos en el libro a manera de introducción, es que la autoridad mandó estas palas mecánicas que llegaron, se llevaron los escombros, se llevaron los hierros retorcidos, se llevaron aparentemente la evidencia, pero lo que no pudieron limpiar fue precisamente todos estos indicios de corrupción que madres, como ocurre en muchos otros temas que se ha vuelto de moda, lamentablemente, en este país, donde las propias víctimas tienen que hacer su investigación para documentar todo lo que el gobierno no quiere que se sepa. Y ese para mí es uno de los capítulos por lo que representa la evidencia, pero también la fuerza humana para salir adelante a pesar de la desgracia en la que estés viviendo. Lo hemos dicho muchas veces, Alejandro, en los medios de comunicación, cómo es posible que los reporteros, los periodistas, lleguemos, encontremos evidencias, sepamos cosas, se trabaje para encontrar culpables en un momento dado, muestras de la corrupción y de la impunidad, y la autoridad simple y sencillamente no da con ella. Vamos a ir a un corte, pero a mí me gustaría que me dijeras, ok, ese trabajo de Araceli Ramírez, de esta señora, esta madre en búsqueda de una verdad en torno a lo que pasó con su edificio y con su hijo, ¿hasta dónde llegó? O sea, sí, ya puso en evidencia, ¿y de ahí qué pasó? Vamos a un corte, regresamos, estamos en Expedientes TVC platicando con Alejandro Sánchez, 19 edificios como 19 heridas. ¿Por qué el sismo nos pegó tan fuerte? Volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Expedientes TVC platicando con mi compañero, colega, periodista Alejandro Sánchez, columnista del periódico El Heraldo.
Y esta compilación de 19 relatos de igual número de periodistas e investigadores de diferentes medios, 19 edificios como 19 heridas. Y antes de ir al corte, Alejandro, te decía yo, bueno, esta investigación hecha por una madre que lamentablemente pierde no solamente su hogar en este edificio, sino también pierde a su hijo. Y hace una investigación y llega a la conclusión, con evidencias claras, de que el edificio, de que hubo corrupción en la construcción, de dos pisos más, del debilitamiento de la estructura del edificio para generar espacios de estacionamiento, en fin. ¿Y luego qué pasa? Ha ido un poco más allá la señora, porque ha ido a hacer su denuncia ante la autoridad correspondiente y ha quedado ahí. Como la mayoría de los casos, un país de impunidad, que no pasa donde nada. solo el 3% de las denuncias llegan a tener una consecuencia y a veces hasta se derrumban los expedientes cuando pasan por los juzgados, ya cuando se le da curso. Se malconforman las investigaciones, ¿no? Es que está mal integrada y bueno, ya se perdió. Entonces, en el caso de Araceli está su denuncia en un impasse. Hay nombres específicos, como tú lo decías al principio, y hemos cumplido un año y ya no digamos un solo caso de que estén consignados. Sí. No digamos ya eso, ya es pedir mucho. Ni siquiera hay un indiciados cuando los señalamientos de colegas periodistas, no solamente de este compendio, sino que también de otros colegas que han hecho su esfuerzo por su lado, los hemos señalado, pero no ha pasado a nada más. Nada. Déjame rápidamente hacer el reconocimiento a quienes escriben en este libro, que es importante, porque las historias verdaderamente las tiene usted que leer, tiene que compenetrarse con algo que sabemos, lamentablemente, pero que tenemos, como lo digo insistentemente en Mega Noticias TVC, que no se nos olvide nadie, no se nos tiene que olvidar esta enorme carcasa que nos carcome de corrupción e impunidad. Óscar Alarcón, Hugo Corso Sanabria, Silvia Garduño, Francisco Goldman, Edgar Ledesma Gasca, Alvison Linares, Francisco Nieto, Ernesto Núñez Albarrán, Georgina Olson Jiménez, Penilei Ramírez, París Alejandro Salazar, Nancín Saldaña, Neldi San Martín, Alejandro Sánchez, Laura Sánchez Ley, Claudia Solera, Laura Toribio y Daniel Venegas, todos ellos periodistas e investigadores de diferentes medios que hacen esta reseña, compendio de situaciones terribles que nos dejó el 19 de septiembre. Alejandro, Bolívar 168, de una querida compañera a quien estimo bien y es una excelente periodista, Nancín Saldaña, el epílogo de una trampa mortal. Platícanos un poco de ella. Un texto también desgarrador porque además de la historia humana de Fernando, un hombre de 50 años a quien en la mañana había despedido a la madre para irse a trabajar, la llevó al metro y 30 minutos después ya no sabía nada de ella, porque había recién llegado a trabajar a este inmueble. Y después de haber entrado la madre de Fernando, entra la hermana, quien también trabajaba ahí. Pero toda la temática del tema que hemos hablado empieza desde mucho antes, porque es un edificio tocado por el sismo del 85. Sí, las costureras. Las costureras. 5 empresas textiles trabajan en un lugar donde el uso de suelo es habitacional. 200 trabajadoras de diferentes nacionalidades, encerradas bajo llave para que no se distrajeran yendo a la tiendita o pudieran salir. Hay también una serie en el momento de la información que empieza a fluir, se comienza a exagerar también la noticia, pero no por eso deja de ser tan tremenda, porque la corrupción y la negligencia empieza desde antes, durante el rescate y ya al final del rescate. Es el momento en que están los pleitos entablados y la autoridad ha salido como intermediadora
a decir que es un pleito que se tiene que resolver entre particulares, porque muchas de las víctimas ni siquiera estaban dadas de alta ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Entonces no están siendo reconocidas por el Estado mexicano como parte de trabajadoras. Y algunos parientes de las víctimas ni siquiera han recibido el monto de los gastos funerarios que corrió en su momento a cargo de los propios familiares. Entonces, como verás, es otra historia que nos lleva a la misma situación que el caso del Escocia 4, donde vivía Juan Pablo, de 19 años, y la mamá. Y así el libro nos va arrojando distintas evidencias hasta llegar a este capítulo que llamamos Cártel Inmobiliario en la Ciudad de México. Déjame rápidamente darle lectura. Parte de esta historia que tú estás mencionando dice así: un tal Jaime Ashkenazi hizo más enigmático el momento. Se sospechaba que en esa historia había gato encerrado. Alguien filtró información que resultó ser verdadera. Se trataba de un hombre de unos 79 años, muerto entre el amasijo de concreto. Se supo que un grupo privado de rescatistas entró especialmente en su búsqueda hasta encontrarlo y querer llevárselo. También se conoció que era un rico empresario judío nacido en Argentina y por lo tanto su comunidad lo reclamaba con urgencia porque en su mundo religioso las autopsias están prohibidas y la sepultura debe hacerse en las primeras 24 horas después de la muerte de la persona. Es parte de esta historia que nos estaba contando Nancín Saldaña sobre uno de los edificios de la industria textil de costureras, como bien nos mencionas, y en la que nos decías son más de 200 encerradas con llave y que tardaron semanas en poder rescatarlas. Y a este hombre entró, valga el término, un equipo élite de rescate para sacarlo. Así es. Ese hombre que seguramente era el propietario y quien ordenaba el cierre de puertas con llave. Claro. Terrible, terrible situación. También tenemos otras historias que me gustaría que tú nos platicaras. ¿Alguna que Hay quieras? Una historia que me gusta mucho porque es la que nos da, en medio de tanta tragedia, tanta indignación, conforme vas leyendo el libro. Hay una historia de Laura Toribio, que ella cubría el sector salud para el periódico Excelsior, y se entera de la historia de un médico que el día 7 de septiembre está literalmente haciendo una operación a corazón abierto, con las manos en el corazón de su paciente, y viene el sismo, y él tiene que mantener el aplomo junto con su equipo de trabajo, y Laura Toribio pide una entrevista con él, con el médico Arellano, y se la dan en el hospital La Raza. David Arellano estuvo. David Arellano. Le dan la cita para el día 19 de septiembre a la 1 de la tarde. Llega ella puntual y le dicen, oye, el médico está retrasado porque tiene una operación que no estaba prevista. Médico pediatra. Médico de corazón. Pediatra. ¿Con un niño o una niña? Era una niña de 26 días de nacida. Fíjate nada que había más. nacido con las arterias inversas y que si no se operaba ese momento, la niña corría el riesgo de morir. El médico está en la operación y le dice, los asistentes le dicen a Laura Toribio que pueden pasar su camarógrafo y su fotógrafo para tomar aspectos, y ellos entran 1:10 de la tarde. Entonces toman todo el momento de la operación. Entonces a Laura, cuando yo conocí esa historia que se me enchinó la piel, yo dije que yo quería tener esa historia porque el libro desafortunadamente está cargado de corrupción, pero la manera en que se condujo el médico con su equipo es muestra de que el país puede estar temblando, puede estar cayéndose, pero siempre hay esperanza, siempre hay personas buenas que... Hay ética y responsabilidad, que se la rifan hasta el último momento en cualquiera de las que sean las circunstancias por hacer el bien y cumplir su trabajo, a diferencia de otros que no lo han hecho, y hablo de los funcionarios públicos. Entonces, la historia de David es épica, porque además es parte de una comunidad de médicos y de científicos que se perdió
en el sismo del 85, que recordarás el Hospital Juárez, el centro médico, Sí. al haberse derrumbado, perdió más de 100 especialistas. Y los niños. Pioneros en la industria, en el sector médico, que se han ido a preparar y que él es alumno de muchos maestros de ellos y que le está haciendo, creo que, honor a este tipo de personas que también murieron en el cumplimiento de su deber. Laura logra entrevistarlo meses después, sentado, y contarle minuto a minuto y su contexto lo de que sintió, lo que vive. Hay una parte donde el médico en la imagen se nota cómo mira a través de los aros, de los cristales, hacia un punto específico, y cuando Laura lo entrevista, lo que va contando parece de ciencia ficción, pero son historias reales, y esa historia por eso nos gusta mucho, y creo que le ayuda mucho al libro para darnos cuenta de que hay esperanza en muchas cosas y que hay gente valiosa que sabe hacer su trabajo aún en las peores circunstancias. Sí, déjeme rápidamente leer, ya nos queda muy poco tiempo. Dice: a lo lejos vi al doctor Arellano salir del quirófano para avisarle a Pamela y a Julio, los papás de Naira Renata, que la bebé estaba bien y que a pesar del temblor, sin saber las condiciones del edificio y con la posibilidad de una réplica, la operación no se suspendería. En ese momento el joven matrimonio, que hacía menos de un mes estaba tan feliz por la llegada de su tercera hija, se enfrentó a una decisión complicada. Solo uno podía permanecer esperando dentro del hospital alguna noticia. ¿Quién lo haría? Interesante, sin duda, y son de esos héroes anónimos a los que no se les hace justo reconocimiento a su trabajo, a lo realizado. Así como hablamos de los millennials, en su momento decía, salieron a la calle los baby boomers, todos salieron a ayudar. Pero finalmente no hablamos de estos hombres, de estas mujeres, porque estamos hablando también de enfermeras que ahí se quedaron en el quirófano esperando y haciendo lo que tenían que hacer. El Colegio Repsamen de Ernesto Núñez trae estos datos, esta historia que ya conocemos, que también hicieron hicieron incluso un departamento en la escuela, le metieron material muy pesado, y lo que logra Ernesto Núñez con Miss Patty, una maestra anónima, que nadie en ese momento le dio atención porque estaba todo con el rescate de la niña Frida Sofía. Miss Patty es una heroína, o sea, arriesgó su vida por salvar a buena parte de niños y logró salvar más de 5 con vida. No hacía una maestra que estaba con ella y que la maestra, su compañera, se anticipó un poco y a ella sí quedó atrapada y murió entre los escombros. Pero son historias dignas también de reconocimiento porque representan la otra cara de la moneda. Así es. Estamos hablando de 19 edificios como 19 heridas. No solamente son historias del sismo en la Ciudad de México, no. Arrancamos esta charla hablando de Oaxaca específicamente. También traen, me imagino, historias de Chiapas. De Chiapas, de Puebla, de Morelos, de todas aquellas entidades en donde se vivió terriblemente este 19 de septiembre. ¿Qué esperan con este libro, Alejandro? Pues de entrada, creo que como periodistas que somos, independientemente de la cobertura que dimos inicial, queríamos sentar un precedente y una memoria histórica para que no se nos olvide y los personajes específicos que son los antihéroes de estas historias, aunque hayan estado tomando ahora protesta como senadores, como diputados y como alcaldes, que pasen al lugar de la historia que les corresponde estar, sus generaciones lo sepan, y además que nosotros hicimos nuestro trabajo, que le estamos diciendo a la autoridad dónde están los puntos que hay que atender, como esto de que conocimos los DRO, directores responsables de obra. Ahí consideramos que el libro arroja y coincide situaciones específicas donde está el punto de quiebre de la corrupción. Si la ley de desarrollo de la vivienda en la Ciudad de México no se regulariza por ahí y no se le da ese cargo a personajes que sepan, va a ocurrir lo que decía el alcalde de Benito Juárez: me vieron la cara.
y me engañaron los constructores. Pero sobre todo si no hacemos cumplir, porque leyes puede haber muchas, Alejandro. Hay que cumplirlas. Hay que cumplir Ese lo es que el hay. gran problema, que no se cumple lo que hay. Hay buenas leyes, sin duda que hay buenas leyes. Lo que no hay son buenos funcionarios. 19 de septiembre de 2017, un terremoto azotó México. Murieron 369 personas. Pero no las mató el sismo. Los responsables fueron la corrupción, la impunidad, la dejadez, el olvido e incluso la falta de cultura cívica. A un año del desastre, hoy esta obra investiga qué salió mal en 19 de los edificios más dañados por el temblor. ¿Por qué hubo tantos muertos 32 años después del terremoto del 85? Esto es lo que nos explica este compendio de trabajo periodístico de 18 periodistas e investigadores, excelentes compañeros nuestros, a quienes de antemano felicito. Y aquí está el libro, si usted lo quiere adquirir, ya está en todas las librerías. Así es. Yo quiero agradecer a ti por la invitación y a cada colega que se puso el alma, tiempo extra para sacar estas historias, y a sus respectivos jefes y medios de comunicación. Que así lo permitieron. Porque lo permitieron, dejaron el celo a un lado para hacer un colectivo y que se tratara de contar una historia que se quiere ocultar. Así es. Alejandro Sánchez. Muchas gracias. Un placer. Encantado de estar Muchísimas contigo y el gracias. auditorio. Y gracias a usted por estar con nosotros aquí en Expedientes TVC.